Buenas tardes a todos. Estamos en un segundo encuentro como Departamento de Historia del Liceo Bicentenario de Araucanía, en un conversatorio, en este caso sobre la historia de Villarrica, ya que estamos a puertas de un nuevo aniversario. Estamos aquí presentes con nuestro director, don José Miguel Peña, don Jaime Beltrán Castro, nuestro querido colega, que ya no está con nosotros en el liceo, pero sigue viniendo a estas actividades que son enriquecedoras. También tenemos a nuestra querida alumna Aleli Acuña, de cuarto año medio, la profesora Cindy Silva, profesor Ignacio Figueroa, y quien les habla, Flavia Martínez. Nos convoca hoy día a hablar de Villarrica en el siglo XIX, pero obviamente contextualizando desde que Villarrica se fundó, ¿cierto? Así que doy la palabra para que podamos comenzar con este conversatorio. Bien, el objetivo, el propósito de este conversatorio es también extender nuestros conocimientos a la comunidad de Villarrica, a quienes van a poder ver este programa. Como bien decía la profesora Flavia, nuestra jefa de departamento, es nuestro ya segundo conversatorio que estamos realizando como departamento. Y bueno, estamos muy contentos también de que se ha ampliado, ¿no es cierto?, este universo aquí también de expositores. Villarrica, una ciudad histórica, es la sexta ciudad más antigua del país, es la primera ciudad lacustre de toda Sudamérica, y eso realmente debe llenarnos de orgullo, sobre todo por el gran patrimonio histórico, cultural, arqueológico que tiene. Me hubiera gustado acá con Jaime haber tenido hoy día a don Marco Aguilera, ¿no es cierto?, que es también un gran estudioso e investigador de la historia local. De hecho tiene varios libros que él ha escrito. Lamentablemente, por razones de su agenda no pudo estar, nos iba a compartir también sus conocimientos, pero quiero destacar también la gran labor que él está realizando. De hecho hoy día él está junto a personeros del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Debido a una denuncia que con la Corporación Histórica, ¿no?, Cultural de Villarrica realizó con respecto a un daño patrimonial, ¿ya?, que se está haciendo acá en la zona de la segunda faja, donde se están construyendo varias villas, pero ahí hay un monumento nacional que fue declarado hace poco monumento nacional, que es la Piedra de la Ricura, y que toda esa zona, por poblarla nuevamente, se está ahí excavando, ¿no es cierto?, y obviamente está también dañando nuestro patrimonio arqueológico. No sé si ahí Jaime nos puede comentar un poco, porque sé que también ahí su hija también está participando de esa organización, también, que está un poco tratando de rescatar, ¿no es cierto?, nuestro patrimonio arqueológico, y que este no se pierda. Eso es lo que tradicionalmente se ha conocido acá en la zona como la Piedra del Pelao. Ya un lugar era sitio de excursión, de picnic, un sitio de encuentro sobre todo de los jóvenes, y que también incluso lo utilizaban para hacer rappel, es decir, escalar en la piedra, que tiene una altura de como 4 metros, parecía un bloque errante de las morrenas glaciares que dieron formación acá a esta área lacustre del lago hace unos 12.000 años atrás, más o menos. Y se estima que podría haber sido un centro ceremonial, ¿no? Sí, y de acuerdo a antecedentes que han recopilado, la tradición oral indica que en algún momento fue un centro ceremonial mapuche, y el cual era visitado de distintos lugares. Incluso hay vecinos que señalan que la última vez que vieron ellos unas personas que venían a hacer rogativas al lugar en la década del final de los 80. ¿Ya? Y después de eso había quedado abandonado, como empezó a poblarse el área al crecer la ciudad, al extenderse. Y entonces una rechecura, es decir, una piedra sagrada. De modo tal que un grupo de jóvenes que han iniciado y organizaciones sociales lograron que Monumentos Nacionales la declarara como sitio histórico. Eso corresponde, y se conoce como la Piedra del Pelao porque estaba en la propiedad del otro vecino, antiguo vecino también. Un antiguo, sí, primeros colonos igual. Sí, Iribarren. Don Fermín, me parece que se llamaba. Sí, Fermín Iribarren, sí. El dueño. La gente lo conocía como el Pelao de Iribarren. Entonces, por esa razón, era la Piedra del Pelao. Ah, por eso, mira. Exacto, ese era el nombre. Y la hija del señor Iribarren falleció hace unos 3 años atrás, más o menos. Y su hija donó hace poco tiempo atrás
creo que son como 3 hectáreas, es decir, el espacio donde está la piedra, para que finalmente, bueno, ahora tienen que hacer todo el proceso legal para que se declare como... No basta con hacer la donación, sino que tiene un proceso de quién va a cuidar, mantener, etcétera. Entonces, pero justamente estaban haciendo unas villas en el sector, unas construcciones, y hubo con esto había que proteger el lugar, pero la remoción de escombros, el hacer el camino, en fin. La empresa que está haciendo este trabajo, que es Martaville, deterioró el sector y se pidió un recurso de protección. Y ese recurso de protección la Corte lo acogió, pero la empresa ha continuado con el deterioro del lugar. Entonces, por eso la reunión creo que tienen hoy día con monumentos nacionales. Mira, aprovechando lo que dices tú con respecto a las donaciones que se han hecho acá en Villarrica de antiguos colonos. Bueno, aquí tenemos a Lelí, ¿no? Y ella un poco, su padre le ha relatado la historia, ¿no? Sí. De su bisabuelo, y él también, yo no tenía idea, ahora me estoy enterando, y creo que todos los que estamos acá en la mesa, ya, de que su tatarabuelo donó también un terreno importante acá para la comunidad. Sí, donó la antigua cancha carrera de caballos, que está ubicada en lo que hoy ahora es la Isabel Riquelme. La calle Isabel Riquelme, sí. Venía tantos caminos más antiguos que tenía. De hecho, esa era la entrada antigua a Villarrica. Claro, y los terrenos que son ahora actuales del cementerio municipal, que hasta está en el mismo lugar ahora, entonces es igual. Claro. Yo igualmente era hace poco, si no fuera por la actividad del patrimonio cultural que hicimos el año pasado al colegio, ahí yo me enteré y me empezó como a curiosar sí, sobre mi antepasado, porque yo no sabía tampoco. Bueno, él era José Leopoldo Acuña Navalón, que él nació en 1862 y falleció en el 1942. Y mi tatarabuela, que era María Tránsito Morales Lillo. Ellos llegaron acá a Villarrica escapando sí, de Ñauquén. Eran perseguidos por el ejército argentino. Sí, venían del otro lado de los Andes. Ellos venían, ¿o no? Del lado argentino. Sí, de allá venían escapando. Sabes que ahí es importante porque, para hacer el paralelo, acá en Chile se desarrolló, bueno, se habla de la mal llamada pacificación, porque en realidad fue una ocupación militar de estos territorios, pero en Argentina estaba, ¿no es cierto?, también la guerra del desierto, por el otro lado, que también el ejército argentino le estaba también quitando territorio a los pueblos indígenas del otro lado de la cordillera. Claro. Y a lo mejor ahí también tus bisabuelos que eran colonos también tuvieron que escapar. Sí, escaparon porque se negaron a jurar la ciudadanía del país vecino. Argentino. Sí, y ahí cuenta la historia familiar que se ubicaron en lo que hoy se conoce como el mirador del lago Villarrica. De volcán del mismo nombre y del río Tolten, escogieron ese lugar para afincarse y establecerse. Es decir, toda esa zona de lo que se llama hoy día la piedra, ¿cuánto? El mirador La Canela, porque está, y todo ese sector donde está el cementerio municipal, y todo ese sector que está en el vado del río Tolten, esa era de tus bisabuelos. Eligieron en el fondo, la entrada de Villarrica, hoy día la actual entrada por el lado de Loncoche, eso era de los bisabuelos de Alelí. Sí, el sector donde está la planta de revisión técnica. Sí, pues aparte de la planta de revisión técnica. Toda esa área, ¿cómo se llama? La población... no es aquí la Rosa está la cosa de Golpin, esa que fue. Sí, que está al frente. Está la cárcel, toda esa parte de ese sector. Donde vivía nuestro querido fallecido colega Héctor. ¿Cómo se llama? Rucal. La Villa Rucal. Todo ese espacio era de la familia, sí. De la familia Acuña. Sí. Y por ahí estaba la cancha de carrera San Bernardo, que se le llamaba. Ahí está, ahí está la cancha de carrera. Según lo que señalan algunas personas que igual, profesor Ignacio. Desde la visión histórica, ¿verdad? Desde la historiografía, siempre es un poco oscuro hablar del periodo de pacificación de la Araucanía, ¿verdad? Denominado así. Y tener una perspectiva local igual es interesante, sobre todo lo que están comentando, porque revisando un poco de bibliografía, Tomás Guevara, ¿verdad? La historia de la civilización de la Araucanía, o la crónica de Francisco Subercasó, se entiende esa dualidad que justamente ustedes estaban comentando, que nos lleva un poco a aterrizar esto, que la dualidad desde la perspectiva de este proceso en Argentina y acá en Chile. Entonces, enriquecer eso
que siempre es un contenido que nosotros como profesores de repente deslizamos porque no hay el espacio de profundizar de forma local esto. Y qué importante sería eso, ¿eh? Correcto. Como hacer una historia más regional, de repente, para que digamos, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Que además que la historia de la Araucanía es una historia, bueno, que hoy día, sobre todo siglo XXI, sigue es decir, lo que estamos viviendo hoy día es producto de lo que ocurrió en el pasado, ¿sí? El gran conflicto que hoy día existe entre el Estado, ¿no es cierto?, y la nación mapuche viene de muchos siglos atrás, desde el siglo XIX. Llevar a los estudiantes a que sea un poco más real, ¿verdad? El contenido histórico siempre es como nuestra tarea. De repente ellos no saben, por ejemplo, que Pucón nace desde ser un fuerte de este periodo. O Temuco también nace como un fuerte. Claro. Porque ahí está la diferencia, en cambio ya Villarrica ya era una ciudad. Digamos, había sido una ciudad que se reconstruye sobre las ruinas del sobre esa antiguo misma poblado temática, español. el miedo a la nueva pérdida de esta refundación conlleva la construcción de Pucón como un fuerte modo de defensa, que hoy en día Pucón de eso nada tiene. Y si tú te das cuenta de la relación, porque había que asegurar la defensa de esta nueva refundación, de esta nueva localidad que es Villarrica, la ciudad. Por eso Villarrica, ¿no es cierto?, se refunda el 1 de enero de 1883, ¿no es cierto? Y 2 meses más tarde, el 28 de febrero, pasaron 2 meses, el 28 de febrero de 1883 se funda Pucón. ¿Ya? Y el mismo militar, el mismo coronel que refundó Villarrica, que es el coronel Gregorio Urrutia, funda después el fuerte de Pucón, ¿no? Y ahí había como 2 objetivos, ¿no?, para fundar Pucón. Claro. ¿Cuáles eran esos? La defensa que venía desde la cordillera. Exacto. Que venían arrancando, o venía desde... Que comentaba ahí también nuestra alumna. Sí, porque también está ahí, no solamente es el fuerte, sino que también está aquí cerca Muquén, hacia Loncoche, un fuerte que fue otra forma de mantener el dominio en el sector. Sí. Y Cunco. Cunco también surge, está asociado en este proceso de Villarrica, Pucón. También se levantó un fuerte en Palguín. Y después Cunco, como una forma de consolidar el dominio, aunque ya el dominio frente a la población indígena, al mapuche, se había logrado con la ocupación de la Villarrica y el acuerdo de someterse al Estado de Chile por parte de los caciques del área, porque ellos se dieron cuenta que en realidad no tenía sentido luchar porque iba a ser un sacrificio. Nosotros sus lanzas contra los fusiles, que la desigualdad era muy grande. Los cañones Krupp y otros que y un ejército. Todo lo que se había ocupado en la guerra del Pacífico. Todo vino por acá. Todo ese ejército que triunfó en la guerra del Pacífico, el que vino después, ¿no es cierto?, a conquistar la Araucanía. Está siempre esta dinámica, de verdad, del crecimiento del ejército, es lo que conlleva a una ocupación definitiva de esta zona. Que, como, bueno, aunque sea un poco majadero, pero la llamada pacificación, ¿verdad?, que surge a partir de la posibilidad que tiene el Estado chileno de una ocupación ya un poco más establecida a partir del crecimiento numérico que tiene el ejército post-guerra del Pacífico. Y además que en ese momento, claro, si uno mira el objetivo del Estado, en ese momento los gobiernos de esa época, era porque Chile estaba cortado. Claro, ¿ya? Porque ellos ya habían ocupado, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día es la región de los ríos, la región de los lagos, quizás no con población chilena, muy poco, pero fundamentalmente colonos alemanes. Sí. Toda esa zona había sido colonizada con alemanes, ¿ya? Y también ya Chiloé. Entonces, este territorio todavía, para unir, ¿no? Claro, y ahí también el ferrocarril fue un factor elemental para unir estos territorios, ¿no? Ferrocarril y telégrafo. Y el ferrocarril y el telégrafo, las dos fueron paralelos. Y aquí volviendo a lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto?, en el sentido de la ocupación militar, que eso no se puede hoy en día ni siquiera soslayar, no, o sea, es real. O sea, es un hecho concreto, Exacto. que fue la manera a través de la cual se aprovechó la burguesía chilena del periodo, ¿no es cierto?, llamémosle, la clase gobernante en ese tiempo. O clase gobernante, para ocupar estos espacios, porque ellos vieron que estos espacios eran una área económica de fundamental importancia. No en vano se le llamó el granero de Chile. Exacto, el trigo. El trigo, los cereales. Y además que los mapuches, muchos piensan que los mapuches vivían en condiciones
extrema pobreza en el sector, no, las condiciones de vida que ellos tenían, habían gente con muchos recursos, por animales, no sé, por ganadería, el traslado hacia Argentina, el comercio y una todo. sociedad totalmente adecuada al territorio. Claro, no solamente al territorio, sino también a su realidad cultural, porque para nosotros digan, son pobres, porque no tienen esto, porque no tienen, pero que nuestra mentalidad, con la mentalidad que tenemos, esta mentalidad liberal, nosotros o esta pobreza material de acceso claro, que a lo mejor no estaba la tasa, pero había otro elemento que la reemplazaba. Exacto. Entonces esa es la visión con que nosotros vemos. Nosotros no podemos juzgar estos procesos históricos con nuestra visión, porque tenemos que ir acorde. Además, a nivel mundial tenemos que recordar, estaba el proceso de imperialismo también. Entonces estaba todo empujaba a querer conquistar nuevos territorios, a quedarse con nuevos territorios. Y por hecho, Chile primero va al norte a conquistar la zona norte y de ahí es enfocarse a la región de la Araucanía, que era lo que le quedaba. Asegurar todo. Exacto. Y probablemente algo de influencia tiene este proceso que es paralelo que se viene en Argentina. Es lo mismo. Porque también hay un resquemor de la élite chilena de decir, oye, puede que ellos tomen primero esta zona que nosotros y nos parten el territorio. Y de hecho fue en la misma época, no en vano, lo que tú dices tienes razón, porque fue justamente en esa época donde, claro, producto de la guerra del Pacífico, donde Chile estaba, ¿no es cierto?, enfrentando a los dos vecinos que eran, Bolivia y Perú, pero podía entrar un tercero que era Argentina. Correcto. Entonces Argentina también se aprovechó de esa situación, porque al no habría un nuevo frente de guerra, en 1881, Chile, entre comillas, presionado, se ve obligado a firmar este tratado de límite, con el cual renuncia, porque en el fondo renunciamos a territorios que históricamente dejaban, ¿no es cierto?, los límites obviamente de la corona española, pertenecían a Chile, ¿no es cierto? Ya que es hoy día lo que es la Patagonia. La Patagonia se pierde producto de eso. ¿Ya? Entonces, claro, como tú dices también, el riesgo estaba de que si ellos venían avanzando hacia el sur de la Patagonia, el siguiente paso, por eso no en vano se funda el fuerte Pucón, porque no en vano también podían, ¿no es cierto?, pasar hacia el Araucanía. Era un objetivo, Pucón, Palguín, toda esa para zona. evitar el posible acceso de los... Exacto. Los argentinos eran mucho más población también que nosotros. Además que nosotros. Claro, todos los colonos que habían y llegado. También, en Las Pampas había al otro lado, nosotros Calfucura y Namucura, otros que fueron caciques que tenían un poder muy grande, y que negociaban igual con el gobierno argentino. Bueno, aquí también se negoció igual con los tratados y los acuerdos. Bueno, de hecho, mismo la entrega de Villarrica, o de esta zona de Villarrica, la zona lacustre, se hizo mediante un parlamento, que es el parlamento de Putue, ya, donde participa el cacique Epulés, ¿no es cierto? Ya, son 3 caciques, ¿no?, que participan en esta... Penchulef. Leandro Penchulef, ya, y Aquiñanco. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá el museo histórico, arqueológico que tiene la Universidad Católica, la sede de la Pontificia Universidad Católica, lleva el nombre de Leandro Penchulef, ¿no? Uno de los caciques dueños, los dueños de estos territorios, junto con y un discurso del Estado chileno de modernización, ¿verdad?, que fue el que se usó en el norte. O sea, vamos a tomar este territorio para modernizar este territorio, para potenciar. Lo mismo se debe haber usado probablemente para justificar esta ocupación o pacificación que le llamaron en ese momento, como de modernizar, vamos a traer la civilización. El problema es que esta comida de civilización fue también el despojo de tierra. Sí, por eso, pero ahí está lo que fue la base, lo que plantea acá la base de todo este proceso de imperialismo, colonialismo, ¿no es cierto? Barbarie versus civilización. Claro, barbarie versus civilización. De eso la prensa de la época lo decía así. El Mercurio Valparaíso, por ejemplo, en todas las notas de prensa hablaba justamente de la barbarie. Decía que la Araucanía era la barbarie. Estamos hablando del siglo XIX, lo cual es... Todos los avances tecnológicos, esa concepción materialista que tenía. Claro. La llegada del ferrocarril, todo tiene que ver. Claro. Porque acuérdense, desde el norte hasta el sur, todas las líneas. Claro. Aquí mismo, yo tengo un familiar que le dije a Jaime hace como 2 años atrás. Mi familiar fue uno de los primeros jefes de estación, estoy segura si fue el primero o el segundo, pero llegó más o menos aquí a esta zona como en 1935, 40. Él era jovencito, se llamaba Alfonso Silva Olzafer y él junto con su esposa vinieron acá a ser jefe de estación de Villarrica. Ellos eran oriundos de Valdivia.
Claro, que el tren justamente dependía de Valdivia, que el ferrocarril de Villarrica dependía de Valdivia. Pero es que no solamente el ferrocarril, porque cuando se funda Villarrica pertenecía a la provincia de Valdivia. De Valdivia, sí, a la comuna de Valdivia y a la provincia de Valdivia. Y cuando tu papá, tu bisabuelo, o tatarabuelo, mira, yo tengo un dato que dice, voy a leerlo textual. Desde el lugar en que se ubican los actuales tribunales de justicia hasta más allá del cementerio pertenecía a la familia Acuña, uno de cuyos miembros, don Leopoldo, el año 1897, entregó a la ciudad en donación 2 hectáreas para un cementerio fiscal a cargo del municipio local. Mira, 2 hectáreas. El bisabuelo de Galería. Sí, ese era tu bisabuelo. Y en el año 1922, siendo alcalde don Enrique Vázquez, se decidió comprar dicho terreno porque ello implicaba una ventaja legal, ya que permitía realizar en el Campo Santo una serie de inversiones como cercarlo y construir una vivienda para el cuidado, lo que hasta ese momento no se podía hacer por la figura legal en que se encontraba. Porque si bien es cierto lo había donado, pero había pasado a la municipalidad de Valdivia, después... ¿Cuándo fue donado? En 1897. Claro, es que tienes toda la razón, pues resulta que todavía no se crea la comuna de Villarrica. No, la comuna de Villarrica se crea en 1916. Y después estos fueron administrados por... eran subdelegaciones, delegaciones, subdelegaciones se llaman. Y había un organismo del Estado que se llamaba Sociedad de Beneficencia, que se encargaba de administrar los cementerios y también los hospitales. También. Probablemente reciente institución, ¿o no? Sí, posterior a las leyes laicas. Sí, exactamente, justamente. Exacto. Si te das cuenta, Villarrica se ocupa justamente, fue el año de las leyes laicas, 1883. Claro. Fue justamente ese mismo, el periodo liberal, sociedad laicista, ¿no es cierto? Liberal. El progreso, el progreso indefinido que se hablaba. Esa era la frase de Balmaceda, el progreso. Claro. Sí. Sí. Y en la parte, aquí yo me gustaría consultar, no soy local de Villarrica, en la parte de, podríamos decir, de planificación urbana, ¿cómo se va dando eso en Villarrica? Es que en realidad fue todo en base primero a donaciones, ¿no? Se reutilizó lo antiguo. Es que hay un solo plano antiguo, que es el plano de Tomás de Guevara, que tú lo tienes ahí, que es que justamente cuando escribió su libro La civilización de la civilización de la Araucanía, él diseña el plano de la antigua ciudad, el croquis, porque hay un plano de 1553, ¿no? Esto que es el más antiguo que existe, de la primera fundación, y después Tomás de Guevara trata de reconstruir ese antiguo plano. Y justamente ahí es que el que aparece en en internet, ¿no es cierto?, los libros, ya ese plano donde da a conocer todo el trazado urbano de la ciudad antigua, podemos decir, de la antigua pero eso abarca todo lo que es hoy día sería el sector donde está el hospital, todo el borde del lago, la plaza, ¿no es cierto?, que está frente al hospital, la calle General Urrutia, donde está el sitio histórico, y diríamos que hasta el sector donde está la Universidad Católica, donde está la catedral, hasta el lago. Eso sería como el casco antiguo, fundacional. Es como pero en el año está tomado del trabajo de don Guillermo González. También, Don Guillermo fue abogado y juez de nuestra ciudad y el que primero se preocupó aquí localmente de hacer un trabajo de investigación histórica y publicó un libro que ya tiene una segunda edición que se llama Villarrica, Historia Inédita. Y resulta que el año 1897 ahí él publica hay un plano topográfico de Villarrica que fue levantado por el ingeniero de colonización y civil de la sección topográfica don Manuel Gamalo y que fue aprobado con decreto supremo del 2 de enero del año 1897. Y Villarrica en ese plano se señalaba que tenía una planta de 191 sitios y una plaza. 191 sitios. Es más reciente. Vamos a pedir que después lo vamos a agregar al video. Sí. Y de esos sitios, 17 son fiscales. Más o menos, si uno revisa y reconstruye eso, esto abarcaba entre lo que es Arturo Prat, allá abajo, al borde del lago, hasta Pedro de Valdivia, y desde Carrera hasta Aviador Acevedo, más o menos. Eso sería, y dentro de ese espacio estaría el concepto. Imagino que la municipalidad fue
originalmente estaba en la plaza, ¿no? Sí, de exactamente. hecho estaba abajo, todo frente a donde está Por eso es la plaza, ¿no? La plaza, ahí está. Donde la municipalidad estuvo, el sitio fue ahí donde está el servicio de urgencia, donde instalaron el servicio de urgencia del hospital, ahí funcionó la municipalidad. El primer edificio municipal. Y todo esto se fue corriendo, ¿no es cierto? Ustedes que tienen más experiencia, se fue corriendo hacia el lado acá por producto de del lago, ¿no es cierto? No, y del crecimiento de la ciudad. Claro, porque el centro crecimiento quedó comercial para también. acá. El año 49 inauguran el edificio municipal. Ese fue un terreno donado también por Becker, ¿no? No. ¿Qué familia Fue comprado por el municipio. el terreno actual? El terreno fue comprado, incluso hay un préstamo que hizo el gobierno, o sea, un préstamo que consiguió la municipalidad respecto, 700.000 pesos de la época, a la Caja Nacional de Ahorros. Ella le hizo, claro, pero con la autorización correspondiente, hay una ley al respecto, está el registro de la ley y todo eso. Y de eso se utilizaron como 600 y tantos mil pesos, los otros 100.000 para arreglar calles, no sé qué cosa más. Y lo interesante de todo eso es que la plata no la administró la municipalidad, la administró el señor, ¿cómo se llama este señor? Weber, Carlos Weber, que era el dueño del molino. Ya. A él le pasaron los dineros para que lo administrara. Y así que plena confianza en el señor. Me imagino. Bueno, porque volviendo también al contexto, pues, sí. Un estado pequeño, ¿verdad? En la dinámica de orden y progreso, todo idealmente privado. Claro, porque el municipio seguramente pensaron que los recursos podían perderse por ahí en medio, además que una estructura pequeña, el municipio, y el señor Weber en más de alguna oportunidad facilitó recursos, hizo préstamos a la municipalidad como particular para solucionar problemas y después se lo devolvían, los recursos. Un prestamista. Sí. Así que... Sí, yo también quiero destacar, como estábamos también, estuve leyendo en el verano y encontré documentos bien importantes, como estamos en el contexto de la semana o el día del libro. Villarrica tiene bastante relación también con insignes poetas, ¿no? Nuestros, como Pablo Neruda, ¿no es cierto?, Gabriel Mistral. De hecho, yo encontré el documento, la carta, donde el alcalde de la época, don Oscar Lago, con motivo de la visita después de tantos años que Gabriel Mistral estaba en el extranjero, por razones que ya todos conocían, ¿no es cierto?, que fue un poco discriminada acá en Chile, pero cuando regresa a su tierra, a Vicuña, el alcalde de Villarrica a la época, Oscar Lago, le hace una invitación especial, porque como sabía que venía a Temuco, a su antigua zona donde ella fue educadora, fue maestra, para que visitara Villarrica, ¿ya? Entonces está ese documento donde se le hace esa invitación especial. Y el mismo Oscar Lago más adelante también le pide a Pablo Neruda, ¿no es cierto?, que pueda también hacer una donación de textos cuando recién la municipalidad crea la biblioteca municipal. Entonces los primeros textos que llegaron fueron donados también por Pablo Neruda. Interesante. Bien. Y como curiosidad, Neruda, cuando fue perseguido por la ley maldita de González Videla, él salió por estos sectores hacia Argentina. Sí. Por aquí él era senador en ese momento. Senador de la República. Senador del Partido Comunista, entonces como estaba fuera de la ley. Así que por esta zona, tiempo atrás un amigo me contaba que él había conocido a la persona que le sirvió como arriero para sacarlo por un paso de... no oficial, un paso no oficial y lo es que aquí la cordillera es más baja, debe ser por eso que todos salen por acá. Sí. Claro. Y bueno, la gente cordillerana conoce muchos pasos. Donde... Exacto. O sea, a mí Villarrica me genera una dualidad. O sea, una ciudad que probablemente tiene una carga histórica muy antigua, ¿verdad? Desde la fundación de Jerónimo Alderete, pero a la vez podríamos decir que relativamente nueva, por su refundación en 1883, ¿verdad? Ya, porque uno lo observa con otras ciudades antiguas, no tiene esta arquitectura colonial que podríamos destacar en gran parte, claro. Evidentemente no se vive ese periodo. La Serena, ¿te cuentas? Fue fundada casi la misma que de La Serena, porque hay la diferencia. Y La Serena se nota una ciudad colonial, pues se nota una ciudad española. O Valdivia también la nota, bueno, es menos, pero ya está más la colonización alemana, pero por último vas a Niebla, La Mancera y Corral, ves lo español. Claro, ¿ya? entonces Como que esas cosas cuentan algo también. O sea, te dicen que ahí hay un salto que tiene que ver con la historia propia de la zona. Exacto. Y eso también es interesante, tratar de transmitir uno como profesor que
las ciudades con su planificación, con sus construcciones te cuentan algo. Exacto. ¿Y tu abuelo qué te cuenta de la Villarrica que conoció? La verdad no mucho, que como está enfermo y todo, pero sí me muestra las imágenes que tiene de mi tatarabuelo. Ya. Ahí puede mostrar allá a la cámara. Sí. No sé. Que sale mi tatarabuelo con sus 7 hijos de 10, que serán 10. Bien. Sí, y ahí sale igual mi bisabuelo, Víctor. Claro. Como fotografías y otras. Creo que lo más que tiene eso, que igual era niña y mi bisabuelo no contaba mucho de la familia, sí, esa es otra. Pero seguramente Celso tiene algunos Mi papá, antecedentes, sí. además, sí. Sí. Que él era, como usted dijo, más curioso. Sí. Bueno, y aquí hay colonos muy importantes, pues, Jaime. Bueno, todavía quedan algunos descendientes, ¿no? Del siglo XX. Perdón, y antes de continuar lo que tú comentabas en relación a la planificación urbana. A la planificación urbana, entonces, y después alguien se pregunta a nosotros, ¿y qué pasó con el resto de las tierras que había? Don Guillermo dice en su obra, a partir de 1900, una propiedad semiurbana producto de las adjudicaciones en subasta pública de quintas fiscales de unas 80 hectáreas rematadas por conducto de la Junta de Almoneda. Entre los vecinos que participaron de dicha subasta destacan los señores Carlos Becker y Teodoro Naz. O sea, la ciudad en la práctica estaba a 1900, cuando se hace el plano topográfico, si nosotros miramos hasta Pedro de Valdivia, ahí moría la ciudad. Claro. Ahí moría Pedro de Valdivia. No, incluso la vereda norte, hasta ahí llega. Claro, esa es la vereda norte, no la vereda sur. No donde está nosotros hoy día los Puali, no está el Tin, esa sería la vereda norte, no, sino la vereda sur. Pero en el paso, y de ahí se hizo este remate de terrenos fiscales, pues, a partir de la vereda norte. Claro. A partir de la vereda norte. Yo por ahí encontré un plano que liberó la Biblioteca Nacional, en el cual aparecen como cinco parcelas de ellas, que fueron entre tenían como 10 hectáreas en promedio. Y la mayoría fueron adjudicadas, las compró este señor Carlos Becker. Sí, Carlos Becker. Sí. El otro que compró fue el señor Naz, don Teodoro Naz. Por ejemplo, el señor Becker era dueño, don Carlos Becker fue dueño desde Pedro de Valdivia hasta el lugar del ferrocarril, siguiendo un poco más arriba donde está la Vista Hermosa. Todos esos terrenos eran propiedad y se extendía hacia el este, más o menos hasta el sector de... Pasaba Aviador Acevedo, lo que es Aviador Acevedo, Colo Colo, por ahí, esos espacios eran propiedad de él. Además de tener sitios dentro de la ciudad. Claro, algunos sitios que eran prácticamente la manzana, donde está el edificio Cuerpo de Bomberos, esa era propiedad de él, ese sector. Hay todavía un edificio que era del Club Radical. Hay una construcción que durante un tiempo fue la sede del Colegio de Profesores durante muchos años, pero después cuando volvió porque eso era de los radicales, pero el 73, ¿no es cierto? Durante el periodo de dictadura, todos esos locales pasaron a manos del Estado, pero después fueron recuperados. Y ahí funcionó el Colegio de Profesores durante mucho tiempo hasta que... Con respecto a eso, acuérdate que en ese tiempo, fin del siglo XIX, la Alianza Liberal Radical, ¿no? Que gobernaba el país. Y yo creo que gran parte de los primeros colonos que llegaban a Villarrica eran radicales. ¿Ya? Por eso que se fundó el Club Radical acá en la ciudad. Sí, pues el señor era radical, pues don Carlos. Y si tú te das cuenta, sus patriarcas del radicalismo. Claro, las calles centrales de esta ciudad, no las calles principales, llevan el nombre de radicales. Por ejemplo, los fundadores del Partido Radical, que es Pedro León Gallo y Manuel Antonio Mata, Valentín Letelier. ¿Ya? Entonces son todos... otros liberales, como Julio Seger, Francisco Bilbao, ¿ya? Entonces ahí se ve... Anfio Muñoz también. Anfio Muñoz era gobernador de Valdivia, ¿no? Sí, intendente de Valdivia de Valdivia, exacto, cuando se colonizó esta zona acá. La ocupación, exactamente. Ahí era el intendente de Valdivia. Y para algún día hacer profundizar en la historia política de la ciudad, claro. Justamente. Exactamente. Cuando se ve el periodo liberal hay que fundamentar. Yo tengo el mapa, después lo voy a presentar también, antiguo, de la población de Villarrica en 1930.
Y por ejemplo, aquí está la propaganda de los principales locales comerciales que hay acá en Villarrica. Y aquí aparece, por ejemplo, don Fermín Iribarren. ¿Ya? Dice, ofrece a precios muy convenientes las mercaderías de su tienda y almacén. Él tenía una tienda, don Fermín, que aquí donde está, que ahora se donó todo para el hospital y toda esta segunda faja, toda esta zona. ¿Ya? Él posee, dice, un enorme y variado surtido en géneros, ropa hecha en casa, casimires, abarrotes y todo lo concerniente, ¿no es cierto?, al comercio. ¿Ya? Es decir, él tenía también su tienda de abarrotes aquí, don Fermín Iribarren, en sus orígenes. ¿Ya? Claro, y en Pucón el colono que más se destacó es Clemente Oxafer, ¿ya? Un colono alemán. Que llegó mis familiares son... También tenía tiendas, tenía almacén y tenía droguería. Droguería se le llamaba en esos tiempos a la farmacia. ¿Ya? A la farmacia. A la botica. A la botica, justamente. ¿Sí? Y había una empresa de luz eléctrica acá en Villarrica, la primera generadora de luz eléctrica, cuyo dueño era don Enrique Lucas, otra familia destacada dentro de la ciudad. Pariente del don Teófilo Lucas. Exacto. Sí. Entonces es muy importante esto, como ver ahí y también todos los libaneses que llegaron también. Bueno, también los libaneses, la familia Poali. Claro. Eso van llegando después. Claro, eso van llegando después, exacto. Más o menos por la década del 20 haber llegado ese proceso migratorio de, entre comillas, turcos. Claro, le decían mal. Claro. Los turcos llegaron a la ciudad. Ahora dentro de ese, en el mapa ese que tú tienes. Plano. Sí, pues. Pero ahí lo más interesante de ese plano es que la calle General Urrutia no se llamaba así. No. Si tú te fijas en el plano, lo amplías ahí, se llamaba Jerónimo de Alderete. Y en el año 1925 le hicieron el cambio de nombre. Así que pasó a llamarse General Gregorio Urrutia. En un trabajo que yo tengo por aquí dice más o menos lo siguiente, a ver si lo encuentro. Dice, el 15 de junio de 1925 acordaron la propuesta en sesión extraordinaria planteada por el primer alcalde, don Juan Francisco Jaramillo, para cambiar el nombre de esta calle, se refiere a General Urrutia, y asignarle el de Gregorio Urrutia, cambiar el nombre antiguo Jerónimo Alderete, ¿ya?, por el de Gregorio Urrutia, comillas, como homenaje al jefe del antiguo ejército que fundó este pueblo el 1 de enero de 1883, dice el acuerdo. Así que no siempre han tenido las calles el mismo nombre. Eso me comentaba mi abuelo igual, porque él en ese sentido vive como en el Villarrica antiguo. Porque por ejemplo en la esquina de la Esmeralda, o sea del internado, era la Esmeralda. ¿Ya? Sí, claro. Se llamaba así. En la esquina del internado era la Esmeralda. Entonces mi abuelo a los taxis, déjeme la Esmeralda. Y no, pues eso era antes, ahora no, la calle no. Ah, sí, porque había un almacén ahí en ese tiempo. Sí, pues la señora Esmeralda, por la que tuvo un restaurante aquí en la esquina, fue aquí en norte. Pero la señora Esmeralda Arias de Trap. Sí. Bueno, esa es una particularidad muy interesante también en los pueblos, no en las ciudades, por los pueblos. Ubicarse por ciertas referencias que no corresponden a los nombres de las calles, sino que por un promontorio, por un negocio, por una persona, qué sé yo. Y dentro de eso. Y todo, sí, porque aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces la subida de Pinochet? ¿Cómo le llaman? Sí, ¿dónde Pinochet? ¿Dónde Pinochet? Arriba, la subida de piedra. La subida de piedra, otro nombre. El Sol, todavía se mantiene el nombre como eso, el Sol, claro. Es donde está la Terpel, aquí en la esquina de Puref con Acevedo. La Pucara, con Acevedo. Pucara, claro. Ahí había un local comercial que se llamaba El Sol. Y cuando llegué a trabajar acá, yo llegué al 80, al 79. Y los chicos decían, nos juntamos en el Sol. Miraban, yo sabía. ¿Dónde sale el sol? Y de repente les pregunté, no, eso me dijeron, es el local, que ese caserón grande, me dijeron que está en la esquina, el Sol. Claro. Y hay otros que han quedado, pues el arbolito. Cuando ustedes vienen, cuando el bus, nosotros dicen el paradero, el chofer dice, dice paradero. Arbolito. ¿Quién se baja en el arbolito? Sí, claro. Y quedó en el tiempo. O también la Gran Vía.
La Gran Vía, claro. No, allá en la Gran Vía, cerca de la Gran Vía. Claro. También. Otros son lugares... Sí, es una particularidad de los pueblos que se van quedando en el tiempo y se va permaneciendo. Sí. Pero otro paso importante aquí en Villarrica es, primero el hecho de la navegación, ¿no es cierto? También por el lago. El lago, y Sí. la ciudad vivió Aquí donde frente al lago, claro. pero después le dimos la espalda al lago. espalda al lago. Ferrocarril. Claro, con la llegada del ferrocarril. El lago, había 2 muelles, Sí. el que está en el sector del El Lanchón. el Lanchón. El Lanchón, donde está la Católica. ¿Dónde está el dock? Donde está el dock, Exactamente. ese es el Ese sector. era- Ahí está el antiguo había- muelle y el antiguo puente, ¿no? De madera. Nivel. Un poco más, no, el antiguo puente de madera estaba en el mismo lugar donde está el puente nuevo. Claro. En el mismo, sí. mismo lugar, en la misma parte. Porque si ustedes ven cuando baja el nivel del río, Ahí están los palos todavía. se ve todavía las basas. ¿cómo se llama? De madera. Rieles que sostenían el puente. Sí. Y había otro muelle ahí en el sector donde termina la costanera, donde están esos edificios nuevos. Estaban los humedales. Exacto, sus humedales. Los Ese era el humedales. muelle ferroviario, Exacto. o muelle negro. Bueno, de hecho, la también le llamaban. línea del tren se extendía así. Porque traían Las maderas. las maderas por Sí, el agua, sí. ¿cierto? Sí. Y ahí las embarcaban a los ferrocarriles. Después, claro. Lanchones grandes. Sí, madera, lanchones, y también la gente que venía de Santiago a veranear, porque Sí. Ahí también se crea el famoso Hotel Llegaba, Tocompo, claro. que es lo creó Obra de ferrocarriles. Obra de Sí. ferrocarriles del Estado, el Hotel Tocompo. Y yo siempre digo, cuando a veces me toca contar un poco esta historia, que Villarrica también tuvo su puente Caucau, sí, pero no con esas características, bueno, en torno al error de los ingenieros, me refiero yo. Claro. Porque el puente fue inaugurado por ahí por junio del año 24, una cosa así, 1924, el puente de madera, porque antes había una balsa para cruzar. Ya, tirada por alambre, porque yo digo alambre, pero era un cable de acero, Sí, sí. el que así con fuerza humana, pues uno hacía, no como hoy en día que tiene un motorcito, las balsas, y son distintas. Y resulta que un río abajo, ¿no es cierto? Por el Coltén tiraban las balsas con madera, Ujú, sí. que como no estaba el puente no había problema. Y en la balsa de madera... ¿Hay fotos de eso? Sí, Hay eran verdaderos fotografías. castillos de madera, 3-4 metros, que iban con un timón, pero también alguien iba con un palo largo, una pértiga de 3-4 metros, un poco más. Iba dirigiendo. Haciendo. Iba, por si acaso se iban muy cerca de la ribera. de la ribera, o qué sé yo, más de alguna oportunidad por un accidente, era peligroso el asunto, y murieron los tipos, venía la madera encima, o sea, los palos. Así que así llegaba hasta Petrusquén. Y en Petrusquén apuntaban a la orilla y de ahí Para el norte. al ferrocarril. Así que, Bueno, ahí se construyó el ferrocarril con toda esta gran claro, no, madera. pero gran ya parte estaba en de- ese momento el ferrocarril en línea central, estaba. claro. Entonces, pero construyen el puente de Villarrica, el puente maderero, y Puente viejo. las basas, las vigas de sostén del puente estaban más o menos unos 3 metros, una cosa así, o 2,5 metros, ¿ya? Para sostener el puente, que era un puente de carretero, y que en el centro era un poco más amplio, porque se juntaban 2 carretas y tenían problemas, si entraba una y entonces... Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuando empezaron las almadías, pues las almadías se le llamaban a estas maderos que tiraban río abajo, eran más anchas que el espacio que había los 2 metros, 2,5 metros, que las bases del puente. Así que, ¿qué tuvo que hacer? Cerrar el puente para sacar el espacio del centro, unas 3 basas por lo menos, dejar unos 10 metros de ancho, de modo tal que pudieran pasar la madera. No hubo ninguna preocupación antes, no medir. Claro, una planificación. Bueno, pasó lo mismo con el puente nuevo. Sí. Mal diseñado también, pues porque fue mal diseñado ese puente. Después tuvimos que ampliarlo porque ya se habían producido también accidentes. Sí. El puente nuevo. Sí, pues. Así La es. curva que tenía. La hacía curva que- era muy cerrada. Entonces después llega el ferrocarril y la gente se va, poco a poco la ciudad empieza a mirar hacia arriba, Claro. y ahí nos fuimos alejando. Y ahí se abrió la calle esta Jerónimo Alderete, que Allá permitió se- llegar ¿Cuánto se llama? Presidente Río arriba. a la estación. Sí. Y el 8 de enero del año 33 empezó a funcionar el ferrocarril.
Como un ramal. Un ramal. Era un ramal. Villarrica Loncoche. Loncoche. Sí. Nunca Así se intentó hacer con Freire, porque fue cuando Freire lo hizo con Fungo. No, sí, en principio vieron la posibilidad, pero sí. era muy caro. Porque había... Porque era al otro lado del río también. Claro, primero había un puente considerable aquí en el Cauquén y sobre todo en el Ayipén, que era mucho más amplio. Y Pedregoso igual. No, el Pedregoso no era tanto, pero en cambio en otro, en el sector acá por Loncoche era menos caro, menos costoso la construcción. Ahí habían 3 estaciones, ¿no? Ancahual, Huizcapi y Ñancul. Exactamente. Esas eran las 3 estaciones para llegar a Villarrica. Muchas veces yo viajé en ese tren. Ya, cuando llegué acá a Villarrica el año 87, viajaba desde Valdivia hasta Loncoche, Loncoche hacía transbordo y venía a Villarrica. Mi mamá trabajó en Flor del Lago, en la escuela que hay ahí, trabajó, estamos hablando de, tiene 75 mi madre, hace, yo creo que tenía como 18, 19 años. Ella trabajó primero como profesora interina acá y siempre me cuenta que se tenía que venir en el tren. En el tren, claro. Y se tenía que quedar a dormir aquí en Villarrica para luego en la mañana salir a caballo hacia el campo. Así hacían los maestros rurales antiguamente. Ellos a caballo iban a sus colegios. Aparte mi madre fue profesora interina, teniendo el sexto humanidades podían hacer clases. Claro. Ella recién sacó el título cuando nací yo. Y tengo 44 años atrás. En relación al puente dice, el domingo 8 de enero de 1933 se inauguró oficialmente la línea. Desde muy temprano gran cantidad de público junto a autoridades llegaron a la estación de Loncoche. Los coches se repletaron, incluso en los portamaletas se ubicaron algunos para no perderse aquella inauguración. La banda municipal desde el momento que llegó a la estación no dejó de tocar cuecas que bailaban los alborozados viajeros en el mismo andén mientras esperaba la partida del tren. Cuando el conductor pudo reanudar el viaje, no fue motivo para suspender la fiesta que siguió en los coches. En cada estación los pasajeros se bajaban para bailar y brindar y así fue la fiesta hasta que llegara a Villarrica, en donde esperaba un gran número de personas. Ya, es parte del relato que hace don Abraham Avara. Y después y también le cuentan, de regreso, de regreso a Loncoche, dice, las detenciones de estaciones eran más prolongadas debido a que venían más entusiasmados a pesar de los reiterados pitazos del conductor para poner en marcha el tren, que no se movía mientras la banda estuviera tocando cuecas y mientras los pasajeros estuvieran bailando y bebiendo. Fue tal vez el viaje más bailado y más bebido. En la historia de Loncoche, don Abraham Avaraquies, del año 1972 nos cuenta eso. Sí, porque cuando llegaron acá hubo una manifestación, un almuerzo en el balneario Los Pinos, que era el nombre que se le daba al balneario López también, ahí abajo en la playa de Pucara. A otros le llamaban Los Boldos. Pues todos los boldos, la Costanera, había lleno de boldos ahí. Sí, más de como 300 personas hubo y entre ellos estuvo Fernando Santibán, que era uno de los ¿cómo se llama? El que dirigía el comité de pro-construcción de ferrocarril. Sí, bueno, Fernando Santillán, yo le comentaba a Jaime, que es una persona que no ha sido reconocida en Villarrica, un gran escritor, Premio Nacional de Literatura, vivió acá en Villarrica, profesor, periodista, escritor, de la colonia tolstoyana, ¿no es cierto? Junto con él se codiaba con Mariano Latorre, con Pablo Neruda, y él creó la primera escuela rural aquí en la zona, que es en Molco, porque él vivía acá en Molco, camino a Pucón. Y en uno de sus escritos, y ahí lo asocio con lo que decía recién Alelí, dice, ya en el año 1898 comenzó a cambiar, dice, el aspecto de la región villarricana. El anuncio del reparto de tierras a colonizadores nacionales atrajo, dice, a innumerables caravanas de familias que emigraban de las provincias centrales de Chile en busca de obtener un pedazo de tierra propio. También las dificultades internacionales atrajeron a chilenos expulsados por Argentina desde las tierras del Neuquén. Ahí puede haber venido, ¿cierto?, tu bisabuelo. Dice, los bosques se poblaron de rumor humano. Sobre el verde sombrío de los árboles se levantaron azuladas humaredas del hogar, las primeras casas, señalando el sitio en que se plantaba una ambición o una esperanza. Y como la larva o el insecto que agujerea las hojas de un sembrado,
comenzó a clarearse la montaña bajo el impulso del hacha y el fuego. Cómo se fueron, ¿no es cierto?, también talando los bosques. ¿Ya? Dice, ya en el año 1929, la ribera sur del lago Villarrica había perdido en una extensión de varias leguas el verde sombrío del bosque virgen por el verde claro de las praderas naturales. Es decir, todo esto era una zona boscosa, camino a Pucón. Todo era bosque. Y eso se clareó, ¿no es cierto?, al talar todos esos árboles. Dice, el jadeo asmático, mira, el jadeo asmático de los motores, la queja de los troncos partidos por la sierra, el grito áspero de los boyeros, el mugir de los vacunos y el balar de las ovejas inundó la planicie inclinada, desde la línea central hasta los pies del volcán Villarrica. Ahí ya, toda esa actividad forestal, se daban todos esos bosques para poder nosotros también ahí trasladarlos, traer el ferrocarril, ¿no es cierto?, los durmientes, y se fue, ¿no es cierto?, también creando, bueno, vino la crianza ganadera, ¿no es cierto?, de ovinos, de bovinos. Dice, miles de familias chilenas fueron radicadas en pequeñas propiedades de 40 a 100 hectáreas. No era menor la cantidad que le daban a cada colono, 40 a 100 hectáreas. Desde el lago Villarrica hasta las cumbres de los cerros del Huincacara. La ola colonizadora siguió creciendo hasta más allá de Pucón, en las márgenes del río Trancura, en Palguín, Menetúe y Curarrehue. Hasta allá se dieron tierras, el Estado entregó tierras. La avidez de la posesión no tenía límites, la ambición. El instinto de propiedad empujaba a un ejército de colonos que marchaban a combatir la naturaleza bravía de la selva sin más arma que los brazos y el espíritu de la conquista. Muchos cayeron, pero otros de atrás venían a ralear. Importante, ¿no? Sí, Interesante. La madera fue uno de los objetivos fundamentales para entrar el ferrocarril acá. Sí. Los durmientes, decía que podía abastecer a nivel nacional a todo, porque en la época se utilizaba mucho el durmiente, ¿no? La mayoría creciendo lo que era el ferrocarril, igual que la zona del ferrocarril entre Freire y Junco. Claro. También la misma característica. Oye, y todas también las construcciones de las casas, porque si uno ve las casas antiguas, madera de pellín, madera de roble, claro. Uno ve casas que se mantienen 60, 80 años, no las ve todavía, bueno, ahora un poquito más caídas, pero si tú te das cuenta, las casas antiguas eran casas preciosas y con muy buena madera, ahora es puro pino, insigne y oregón, pero en ese tiempo era claro, era bosque lamentable, era bosque nativo. Fíjate que la casa de mi abuela es antigua, es así. Sí, claro. Es antigua y casas altas, ¿no? El piso, el cielo raso alto. Son muy altas, sí. ¿Y los cercos? Pues los cercos los cercos para las praderas, todo era con cercos de madera, troncos, ¿no? Sí. Ahí dice en un diálogo que aparecía en Pichurquén del año 1906, donde impulsan unos primeros ideas en torno a construir el ferrocarril. Dice que la región que cruzará el ferrocarril es abundante en madera, o que cruzaría el ferrocarril, dice, es abundante en madera de buena calidad, principalmente raulí, roble, pellín, lingui y laurel. El ferrocarril puede extenderse hasta Pucón, Palguín y el Valle de la Francesa, sin inconveniente, y llevarse hasta Argentina con un poco de esfuerzo. Mira. Y este paso cordillerano era muy transitado, ¿eh? Sí. Aquí lo que hoy día el Mamuy Malano, el Tromen, ¿no es cierto? Era muy... Hay una imagen del puente, pues. Era antiguo. Por eso tiene el problema con las balsas. Sí. No, esto de madera para atrás, porque ahí fue el error. Ahí estaba. Pusieron al medio la amplitud para... Claro, para hacer la... Sí. Bien. Para incorporarlo. Vamos a ir terminando. La conversación ha estado interesantísima, pero en honor al tiempo yo creo que podríamos ya cerrar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que Jaime tiene mucha información, quizás da para una segunda o una tercera conversatorio. Sí, da para, como decía Ignacio. Sí, no sé, para Ignacio, que él es inmigrante en esta zona, ¿ya? Porque él viene de la zona central. ¿Qué le ha parecido un poco lo que es la historia de esta ciudad donde él ahora se está asentando, ¿no? Sí, me parece, a ver, sorprende en muchos aspectos. O sea, por lo menos uno no tiene la noción de los lugares donde ha vivido. Por ejemplo, me ha tocado vivir en Valparaíso, la costa determina mucho, pero acá el lago da otra cosa también. O sea, toda esta historia, ¿verdad?
estos recuerdos, o incluso destacar ciertas cosas como hacía el profesor Jaime sobre las construcciones que se hacen a partir del lago, los puentes, la movilización a través del río. Son experiencias con las que uno no frecuenta, ¿no? Como que uno viene y no tiene esa curiosidad porque no lo tiene instaurado, esto de cómo se ha relacionado la ciudad con el lago. Lo del ferrocarril también. O sea, uno cuando como profesor de historia o estudiante que guste de la historia, no tiene ciertas cosas se obvian porque uno asocia el ferrocarril en Chile generalmente al norte. Y la cultura del ferrocarril está ligada al norte en el imaginario como colectivo del chileno. A la minería. Claro, justamente, la minería, zona centro, claro, también, pero sí. Lo que pasa es que Rancagua tiene un poco olvidado el ferrocarril. Sí, hoy en día uno nació con otro concepto. Pero sí que determina, finalmente las ciudades se construyen en base a ciertas funcionalidades, ¿verdad?, que ofrece el espacio o la necesidad económica del momento, ¿verdad? Y claro que es una buena experiencia poder acercar esto a la comunidad sobre la dinámica de ir contando, narrando, ¿verdad?, ciertos momentos de la historia, contextualizando y poder acercar tanto a estudiantes, ¿verdad?, al conocimiento y al interés de abrirse a decir, oye, vivo en esta ciudad, ¿por qué esto es así? La curiosidad que da, como decía, la planificación, la arquitectura, de repente ir entendiendo a partir del territorio la historia. Así que feliz de haber participado y una gran experiencia, la verdad. Bien, pues muchas gracias. No sé, cierra nuestra encargada de departamento, que nuestra jefe de departamento. Solamente dar las gracias por el tiempo, por esta, como les decía yo en un minuto, yo me encuentro deficiente en cuanto a algunas cosas de la historia de Villarrica, porque hay cosas que, como bien decía el colega, no se enseñan. Entonces, como no se enseñan, uno a veces las obvia o no las conoce. Y yo creo que tanto para nosotros aquí que estamos reunidos como para quienes nos van a ver, cuando esto salga al aire, ¿cierto? Va a ser un aporte para el conocimiento de la historia de nuestra ciudad, que yo creo que yo soy aferina, pero ya llevo 15 años acá, así que ya puedo decir que soy villarricense, así que voy a tener que poner ahí todo para tener como y traspasárselo a los chicos también. Así es, porque además que en el electivo de tercero y cuarto comprensión histórica del presente se pasa una de las unidades, habla de esta historia local. O sea, hay que hacer un trabajo con los chicos para que rescaten todo esto que puede, como lo descubrió Alelí, ¿cierto?, a través de una actividad que hizo el departamento el año pasado, y que podríamos quizás en un ambicioso proyecto hacer quizás un libro. Un libro, sí, así es. Rescatando el tema de la historia local. Así que un desafío y salgo con más ganas de seguir trabajando en la asignatura, que es un electivo que es nuevo, pero que da para mucho. Sí, bueno, y hay una tarea que tenemos también como departamento, que yo también como director los he motivado y agradezco también al departamento, que a ver si podemos hacer un trabajo, y también a los estudiantes, ahí también a Leli le invitamos a trabajar sobre el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, rescatar el patrimonio, lo que queda, ¿no?, antes de que se elimine o se vaya, ya tener, ¿no es cierto?, también una visión de los primeros vecinos y esas casas antiguas que todavía, ¿no es cierto?, se puede persisten en la ciudad. Trabajar con arte. Con arte también. Sí, queremos trabajar en el Alejandro tiene por ahí una maqueta de la estación. La vimos, tiene la maqueta. Es un trabajo de esos años atrás en arte, cuando estaba la profe ahí. Sí, lo que podemos trabajar ahí con sí. Entonces hay varios edificios que todavía van quedando. Van quedando. El Cometa, la Gran Vía, ¿no es cierto?, el que tiene allá arriba el Cerro Rosa, acá en Jerónimo Valderete. La ferretería. El Molino, la ferretería Legaza, que todavía se está salvando porque está creando un nuevo barrio comercial. ¿Ya? Entonces hay varias, la Casa Luca, que todavía también se mantiene en pie. Entonces yo creo que tenemos un buen desafío de poder hacer el rescate patrimonial antes que se comience a perder, porque el progreso, como alguien dijo por ahí, va destruyendo todo eso y van construyéndose nuevas edificaciones. Yo siento el otro día ese gran incendio que hubo, la exhaustería de Ruca también parte también del patrimonio arquitectónico, porque se perdió. Así que
Es una gran tarea. Y bueno, y agradecer también a don Fernando Pavés, ¿no? Que es nuestro editor, Gracias. que ha estado detrás de cámara, Sí. ya apoyándonos también en este trabajo de extensión, ¿no es cierto?, también cultural a la comuna de Villarrica. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.